algunos datos relevantes de la semblanza y la trayectoria de nuestra ponente. Respecto a su formación de licenciatura, tiene una ingeniería en agrobiología, posteriormente una especialidad en química aplicada con opción a agroplásticos y una maestría en horticultura. En la parte de experiencia laboral realmente es bastante vasta, no sé ni por dónde comenzar. Yo la conozco personalmente, ha sido una muy buena compañera, colaboradora y amiga. Y tiene experiencia en en bastantes especies. Aquí vienen algunas crucíferas, curcubitáceas, hortalizas, en este caso la parte de agave. Tiene experiencia en asesoría técnica, pero yo creo que el fuerte y lo que hace que su perfil sea como tan específico y de tan alto valor en el mercado de servicios profesionales en el cual nos encontramos todos, es su amplia experiencia en la micropropagación in vitro. La maestra Jessica Rendón posteriormente ya ha participado con nosotros en la Semana de Agronomía de hace un año. En este caso nos habló de la micropropagación de berries, pero también como parte de su formación, pues tiene experiencia profesional y comercial en la micropropagación de agave. Y esta vez pues se trata de compartirnos esta información. Así que, sin más, bueno, solamente como anuncios, las preguntas, chicos, y por favor las pueden agregar en el chat, ya saben cuál es la dinámica, y al final se las hacemos a nuestra ponente. O igual, si se sienten más en confianza, mandarlas vía inbox, en este caso a la profesora Mariel o a mí mismo, aquí estemos al pendiente. Así que le damos el uso de la voz a nuestra ponente y de antemano pues agradecemos dedicarnos un poco de su tiempo. Adelante. Gracias, Eric. Gracias por la presentación. Por favor, notifíquenme si me escuchan bien. Sí, fuerte y claro. Perfecto. Empezamos. Les voy a hablar un poquito de lo que es la micropropagación de agave tequilana Weber. Como aspectos generales, vamos a definir lo que es micropropagación o cultivo de tejidos in vitro. Pues prácticamente esta es una técnica de propagación asexual bajo condiciones estériles, utilizando como explantes secciones de cualquier órgano de la planta. Puede ser secciones de hoja, de tallo, de raíz, de yemas axilares o algunos ápices, dando como origen a organismos, en este caso, producción de plántulas, que van a ser idénticos a la planta madre, a los cuales también podemos llamar como clones o plantas hijas. Un término muy importante dentro de cultivos de tejidos in vitro es la totipotencia que puede tener cualquier material vegetal. En este caso se refiere a todas aquellas células somáticas de un organismo que pues prácticamente tiene la misma información genética para completar todo su ciclo vital y así pueda formar una nueva planta. Todas las especies vegetales tienen una totipotencia, quiere decir que tienen la capacidad de producirse de manera in vitro. También hacemos uso de un término muy importante en el cual en cultivos de tejidos nos referimos y es el llamado explante, que es prácticamente un fragmento del tejido vegetal excisado del material parental, puede ser un órgano, para dar inicio a un establecimiento in vitro. En particular, nosotros podemos tomar cualquier explante, ya sea de una hoja, de raíz, de tallos, y así sucesivamente, cualquier órgano de la planta. En este caso vamos a definir órgano como el grupo de tejidos que constituye morfológicamente una parte distinta o unidad con función propia de la planta. Dentro de cultivos de tejidos manejamos dos procesos muy importantes. El proceso de embriogénesis, en este caso, que es la iniciación y el desarrollo de un embrión, puede ser sexual por fusión de dos gametos, en este caso un embrión cigótico,
o puede ser de manera asexual, en este caso puede ser por un embrión somático. Existe otro proceso muy importante dentro de cultivos de tejidos y viene siendo la parte de organogénesis, que prácticamente es donde vamos a iniciar con un tejido no diferenciado de la estructura y la función de un órgano, en este caso un órgano de una planta. Otro término muy importante es el propágulo, que es todo tipo de estructura o cuerpo que sirve para la propagación vegetativa. Y bueno, la palabra in vitro, que ya la han escuchado en muchas ocasiones, no es más que nada un ambiente artificial. Típicamente se refiere a un recipiente de vidrio con un medio de cultivo elaborado. En este caso, hacemos referencia a lo que viene siendo la formulación de la especie vegetal que se va a desarrollar. Y como término también utilizamos el llamado medio de cultivo, que es la mezcla de determinadas sustancias con o sin gelificación, sobre el cual vamos a establecer nuestro material vegetal y lo cual podemos llamar de manera completa en establecimiento in vitro. Y la palabra aséptica o aséptico se refiere a una condición estéril, sin contaminación por microorganismos u organismos. ¿Cuáles son las ventajas de realizar la micropropagación in vitro o el cultivo de tejidos? Pues prácticamente nos ofrece un número de ventajas y entre ellas pues es tener un material de mejor calidad genética, con mayor uniformidad. Podemos obtener plantas libres de enfermedades, libres de hongos, virus, bacterias, algunos fitoplasmas, etcétera. La producción por este método prácticamente es superior al convencional y tenemos la posibilidad de acortar los tiempos de producción de las plántulas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos darle un manejo adecuado, un manejo correspondiente a una cámara de crecimiento con los factores importantes que podemos considerar, entre ellos es la luz y la temperatura. Y bueno, también tiene mucha importancia el que cada especie vegetal tenga su propio protocolo de establecimiento. Esto, pues, para llevar a cabo y desarrollarlo de manera eficaz y sobre todo, pues, tener esos volúmenes de producción que necesitamos más adelante. Una de las ventajas también es esa alta densidad de producción que podemos tener en incubación y aclimatación. Pero también en este proceso podemos tener desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Bueno, se nos pueden presentar fallas en las formulaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pongo los ingredientes con las concentraciones, el pH y la conductividad eléctrica que mi fórmula y mi especie vegetal necesitan, pues prácticamente vamos a tener ahí un error garrafal y en lugar de tener plántulas, pues vamos a tener plantas deformes, plantas que a lo mejor no desarrollan. Muy probablemente vamos a tener pura formación de callos y así sucesivamente. Entonces es muy importante lo que vamos a tratar ahorita más adelante, lo que viene siendo el tema de las formulaciones y es más que nada la elaboración de nuestro medio de cultivo. Y bueno, otra de las desventajas es que podemos tener problemas técnicos. ¿A qué nos referimos con problemas técnicos? A un mal manejo del material vegetal, ahora sí que a darle un manejo completamente diferente, el cual podemos generar una vitrificación del tejido. Dentro del proceso de micropropagación de plantas nos encontramos con 4 etapas y la etapa más importante y la más complicada de manipular, pues es prácticamente el establecimiento del cultivo. Esta pues prácticamente se refiere a la selección de nuestra planta madre, nuestra planta original que vamos a partir.
de una planta de campo y llevarla a establecer a un laboratorio de cultivos de tejidos in vitro. Esta etapa, pues prácticamente tenemos que darle un buen manejo al material seleccionado. Elegimos a la planta vigorosa, elegimos a esa planta que cumple con las características comerciales que queremos desarrollar y que fue evaluada en campo para, ahora sí que, encontrar las características que nosotros deseamos. Una vez que llevamos a cabo el establecimiento in vitro y hacemos la selección de la planta madre, llevamos a cabo una etapa de limpieza de este material, el cual vamos a estar haciendo un manejo integrado, vamos a estar haciendo aplicaciones constantemente y vamos a estar nutriendo a nuestro material que vamos a usar como planta madre. Claro que también es muy importante comentarles que esta planta es establecida en temas asépticos, en un invernadero de alta, mediana tecnología y que prácticamente vamos a estar cuidando mucho, pues sobre todo el paso restringido. No cualquier persona puede estar dentro de nuestro material que va a ser prácticamente nuestra planta madre de la cual vamos a partir y a llevar a cabo el establecimiento in vitro y que prácticamente vamos a estar monitoreando y evaluando de que esas plantas tengan un buen manejo y un buen crecimiento y desarrollo. La siguiente etapa es la etapa de multiplicación y elongación del material establecido, que prácticamente ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Este es muy importante porque prácticamente es toda la parte de laboratorio, desde la etapa 1 hasta la etapa 2. Prácticamente partimos de una planta madre para hacer millones de plantas y llevamos a cabo el proceso de multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que por una planta in vitro que se logre, yo voy a sacar n número de plantas. Y así sucesivamente, una vez que se hace el tema de la multiplicación, vamos y establecemos el material en una cámara o sala de crecimiento que va a estar conformado por dos factores importantes que les mencioné al inicio, la temperatura y la luz. Entonces vamos a manejar en esa sala de crecimiento un fotoperiodo correspondiente para cada cultivo y para cada especie vegetal. La etapa número 3 consiste prácticamente en el enraizamiento in vivo, que quiere decir que una vez que se realiza el establecimiento, la multiplicación y una vez que la planta está lista en elongación, que ya creció, que ya cumple los parámetros para estar en enraizamiento, pues prácticamente eliminamos el callo, la establecemos en charolas en el caso del agave pueden ser de 77 cavidades y prácticamente se lleva con mucho cuidado. Aún así se le tiene que dar un manejo correspondiente porque es una planta que viene desde nuestro laboratorio y que las personas que tengan que manipularla allá afuera tienen que ser muy cuidadosas, pues es un material in vitro que estuvo desarrollado en otras condiciones y lo vamos a llevar a las condiciones de vivero. Y ahí es una etapa muy importante que hay que comentar. Podemos tener elevados porcentajes de mortandad debido al manejo, a las condiciones que le demos a nuestro material y así sucesivamente. En la etapa 4 prácticamente vamos a desarrollar lo que viene siendo la aclimatación y engorde del material vegetal. En este caso, las charolas, si es común que salgan algunas a venta comercial o a vivero, hay algunos clientes que, por ejemplo, pueden pedirlas en charolas, pero lo más conveniente es expedirla en macetas de 1 litro o que la planta ya esté un poquito más desarrollada. En este caso, vamos a estar hablando de un material que ya se logró adaptar a nuestras condiciones del invernadero. Vamos a entrar un poquito más a profundidad con el manejo de la planta original, que es la etapa un poquito complicada, la etapa 0, y es donde vamos a estar haciendo la selección de nuestro material
vegetal. El manejo de la planta original es la planta que es traída por el productor o es colectada en campo y que nosotros ya dijimos que es aquella que presenta las mejores características que nosotros buscamos para el tema de comercialización. Este material pues se maneja en un invernadero totalmente hermético, como ya lo comentamos, totalmente aséptico, se tienen las medidas necesarias, el cuidado necesario para el desarrollo de este material y que no cualquier persona lo puede estar manipulando. Claro, hay parámetros que hay que considerar a medir. El más importante es el tema de la temperatura y la humedad relativa dentro del ambiente. A esta planta vegetal que viene de campo le vamos a dar un tratamiento y sobre todo pues vamos a lavar las raíces y el follaje con una solución con antibiótico, puede ser fungicida o bactericida. Son trasplantadas en sustratos estériles, ya sea inerte o orgánico o de su selección. Claro, previo a eso hay que hacer unas pruebas de investigación para ver cuál es el que mejor nos conviene, porque de repente tenemos problemas de pH y nos puede causar un problema en el material vegetal seleccionado. Es importante estructurar el sustrato y seleccionar el contenedor de acuerdo a la especie y el tamaño de la planta. Y este material va a ir identificado con su respectiva etiqueta y se toman fotografías desde el inicio hasta que se logra desarrollar y tener esa planta totalmente aséptica. El manejo de la planta original en la fase 0 o en la etapa 0, pues es prácticamente aplicar una fórmula nutrimental para mantener con buen vigor cada uno de sus órganos. En este caso nos interesan mucho los ápices del agave. Y se deben mantener bajo un control fitosanitario. Les comentaba tener un manejo integrado y su respectiva solución nutritiva, el cual vamos a estar desarrollando durante la fase de la etapa 1. Y también es importante pues tener un cuadro de control para hongos, bacterias e insectos. Este material pues prácticamente se va a incubar y vamos a revisar lo que viene siendo hongos y bacterias. Vamos a realizar un diagnóstico y posteriormente le vamos a dar un tratamiento al follaje y a la raíz, dependiendo del material, ¿no? A veces, pues prácticamente en el tema del agave es un poquito complicado el tema de las aplicaciones porque tenemos que llegar hasta el ápice central de este material vegetal. Y comentarles también que es muy importante conocer la etapa adulta y después regresar a la juvenilidad de la planta, realizando podas con sus respectivos fotoperiodos. El manejo de la planta original en la etapa 0 es muy importante y prácticamente nos va a delimitar la respuesta que tengamos en cuanto a su enraizamiento. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando? Pues vamos a estar revisando los estadios de los hijuelos en el agave, lo juvenil que puede ser. En este caso, revisamos el grosor de la zona del lápice. El lápice es la parte central de esta planta. Y vamos a estar revisando el estado juvenil inmaduro, que prácticamente se obtiene pues una buena respuesta en el enraizamiento, y el rizoma inmaduro, que por lo regular tenemos poca respuesta en enraizamiento. Son 3 factores muy importantes y es el cual están clasificadas como se puede visualizar en la fotografía correspondiente. La colecta de brotes es muy importante comentarles que si presenta alguna enfermedad o presenta falta de la zona apical o la falta de diferenciación en el material que vamos a establecer en in vitro, pues ese material se desecha, no podemos darle como la oportunidad de que se nos vayan a enfermar el resto de las plantas. Las plantas o hijuelos enfermos que se colecten, pues prácticamente se hace una evaluación previa
y se abren a la mitad en la parte del ápice para ver si no tenemos ahí alguna bacteria que nos vaya a provocar algún problema en el laboratorio o en este caso en el establecimiento de la planta madre en invernadero. Vamos a entrar un poquito en el establecimiento del cultivo aséptico en la etapa 1. En la etapa 1 es muy importante comentarles que una vez que ya tenemos la planta madre totalmente aséptica, la llevamos a cabo o la introducimos en el laboratorio. Previo a eso le damos una predesinfección, puede ser con abamectina, con Captan o con algún otro fungicida para evitar tener patógenos en nuestro ambiente que es prácticamente aséptico y nos aseguramos de que ese material vaya libre de plagas y enfermedades y que no al rato vaya a resultar un problema y ese problema lo podamos multiplicar en el laboratorio. Eso es muy importante comentarles y recalcarles que hay que estar seguros del material que vamos a introducir y lo que se realiza prácticamente es antes de entrar al laboratorio, llevar a cabo un análisis fitopatológico donde nos defina o donde veamos que efectivamente nuestro material está fuera de algún patógeno. Una vez que nos aseguramos que ese material vegetal de la planta madre está totalmente limpio, lo introducimos al laboratorio y llevamos a cabo principalmente la elaboración de nuestro medio de cultivo o también llamado medio nutritivo, porque vamos a estar estableciendo los nutrientes que la planta necesita y prácticamente van a ser sales minerales, vitaminas, reguladores de crecimiento, azúcares, gelificantes como el agar bacteriológico o el agar-agar y extractos naturales en algunas ocasiones cuando vamos a hacer el tema del establecimiento in vitro, que es la etapa más complicada. El medio de cultivo, pues prácticamente está relacionado con sales minerales y con soluciones madres que podemos desarrollar dentro del laboratorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, lo vamos a hacer de acuerdo a la clasificación de estos reactivos y los vamos a clasificar en cinco formas. Vamos a clasificar a todos los nitratos, a los sulfatos, a aquellos halógenos, a los boratos y a los quelatos. ¿Por qué los separamos? Bueno, porque en algunas ocasiones si hacemos mezclas en soluciones madres de algún nitrato o algún borato, pues vamos a provocar ahí una reacción que no queremos. Y en algunas ocasiones cuando hacemos mezclas de sales con algunos sulfatos, pues provocamos algunas formaciones de cristales en nuestra solución madre y es un poquito complicado estar trabajando con partículas de gran tamaño, ¿no? Entonces, evitamos hacer la mezcla de estos y los separamos. Lo que hacemos es nitratos con nitratos, sulfatos con sulfatos, boratos con boratos y así sucesivamente. Lo que hacemos pues es asegurarnos que todas las concentraciones que están descritas en mi receta se van a ejecutar al pie de la letra y vamos a respetar las dosis que nos dicen en gramos por litro y así sucesivamente. Si el día de mañana a mí me piden realizar o ejecutar la fórmula, pues es más que nada primero pesar todos los ingredientes, como lo dice mi receta, usando los gramos por litros. En el caso de algunas hormonas o algunos reactivos, utilizamos miligramos por litro. Entonces ahí tenemos que hacer una aforación cuando utilizamos muy poquito material. Es importante comentarles que las pequeñas concentraciones hacen magia en el laboratorio y podemos desarrollar una planta de excelente calidad. Entonces, a veces, o bueno, comúnmente, menos es más. Con menos concentraciones podemos tener una buena calidad de planta. Claro que todo va a influir de acuerdo de la especie vegetal que estemos trabajando. Y otra recomendación que yo les puedo hacer es que si están tratando de hacer cultivos de tejidos,
pues vayamos a hacer unas pequeñas pruebas con las tablas que les estoy presentando, con los medios de cultivos que se tiene actualmente, y vamos haciendo como pruebas de investigación y desarrollo. ¿Qué pasa si le ponemos un poquito más de algún ingrediente en específico o de alguna sal en particular, de algún borato, lo que sea, o incluso de los reguladores de crecimiento que comúnmente utilizamos? Entonces, esta tabla nos ayuda muchísimo para visualizar qué tipo de medio de cultivo se puede adaptar a la especie que yo voy a estar manejando. Y bueno, los medios de cultivo, pues prácticamente utilizamos reguladores a bajas concentraciones, pero es importante comentarles que el grado de solubilidad del reactivo es muy importante, y también si vamos a estar manejando alguna marca en particular, también es muy importante tenerlo como bien claro, y previo a eso, si es la primera vez que van a utilizar una marca, un ejemplo de Golden Bell o de Sigma, o de Phytotech, pues hay que hacer unas pequeñas pruebas, porque sí hay variabilidad entre un reactivo y otro, ¿no? Y hay como esas diferencias que podemos ir notando poco a poco conforme vamos haciendo el establecimiento de nuestro material vegetal. Dentro de los reguladores encontramos a las citoquininas y a las auxinas. En las citoquininas usamos lo que viene siendo la quinetina, el BAP, que viene siendo el benzilaminopurina, y el 2-IP, que es el dimetilaminopurina también. Y en las auxinas podemos usar el ácido naftalacético, el ácido indolbutírico, el ácido ácido indolacético también. Bueno, una vez que ya llevamos a cabo nuestra preparación de nuestro medio de cultivo, lo que vamos a hacer es colectar un hijuelo de nuestra planta madre. Yo les recomiendo que utilicemos el material juvenil, los más chiquitos. ¿Por qué más chiquitos? Porque el material del agave, si partimos de una planta de campo ya con, no sé, un año de desarrollo o 2 años de desarrollo, es difícil de manipular, sobre todo cuando hacemos la eliminación de hojas. Y cuando hacemos esa eliminación de hojas, como es un material muy robusto, nos tiende mucho a enronchar la piel en las manos. Entonces yo les recomiendo que en el agave particularmente usemos los hijuelos juveniles para hacer el establecimiento en in vitro, además de que pues tiene mayor cantidad de reservas y nos puede dar como mejores resultados comparado con una planta más adulta, ¿no? Sobre todo en la liberación de fenoles que libera el tejido cuando es introducido en el medio de cultivo. Acuérdense que el agave tiene una gran cantidad de azúcares que, al estar en contacto con el medio de cultivo, se genera una producción de bacterias y prácticamente se nos puede contaminar muy fácilmente. Aparte de que es la etapa más complicada del proceso. Si bien dentro del establecimiento de cultivos in vitro, es muy importante recordarles que parte del establecimiento, un 50% de su material se les va a contaminar. Y eso es totalmente normal, eso es muy normal en el establecimiento. Pero si ustedes logran establecer 5 plantas, 2 plantas, 3 plantas, podemos partir de ahí para hacer muchas plantas. Y bueno, para la colecta del explante se requiere pues un recipiente con agua, navajas y etiquetas para ir dándole la trazabilidad a nuestro material. Se recomienda que se realice durante la mañana. ¿Para qué? Pues para que nuestro material no se nos vaya a estar deshidratando, porque también si esperamos o si hacemos esta colecta al mediodía, pues el material va perdiendo esa dureza, ¿no? Que tiene cuando lo pudiéramos, pues, recolectar durante la mañana. Posteriormente se procede a extraer el hijuelo de la maceta y se da inicio al lavado para eliminar todas las partículas o residuos del sustrato. Se continúa quitando raíces y hojas adultas. Enseguida se deshoja
sobre todo esas hojas juveniles, hasta llegar a 1 centímetro de diámetro en el tallo y una altura de 8 a 10 centímetros aproximadamente, como se ve en las fotografías. ¿Qué hacemos? Pues es como si fueran, también se parece mucho el deshoje cuando vamos buscando en el cultivo de maíz, pues vamos eliminando las hojas hasta llegar a lo que viene siendo la mazorca. En este caso, en el cultivo del agave hacemos el deshoje para ir llegando al ápice central, que es la fotografía que se observa del lado derecho. Para llevar a cabo el establecimiento se desarrolla la predesinfección del explante, se prepara una solución de bamectina usando una dosis de 0.5 mililitros por litro y se sumergen los explantes durante 5 minutos. Es muy importante desarrollar las técnicas tal cual se describen con los tiempos exactos. No podemos dejar nuestro material más de 5 minutos porque al momento de hacer las desinfecciones podemos pues desintegrar a nuestro tejido. Entonces es muy importante, sobre todo cuando usamos hipoclorito de sodio, ¿no? Posteriormente se continúa con el deshoje hasta alcanzar un tamaño de 5 centímetros y así sucesivamente. Se realiza una segunda inmersión en una solución de cloro utilizando 5 mililitros por litro y detergente de la marca Roma. Yo siempre les recomiendo esos detergentes que no tienen olor y usamos 0.5 gramos por litro y los dejamos en esa solución durante 3 minutos. Finalmente, los recipientes con los explantes se trasladan al interior de la cabina de flujo laminar para seguir con una desinfección más profunda del explante en condiciones de esterilidad. La actividad se lleva a cabo en el interior de la cabina de flujo laminar en condiciones estériles y los explantes se sumergen en una solución de cloro al 20%. Puede ser un producto comercial o nosotros podemos aforar esa solución. Y los vamos a colocar en la solución durante 20 minutos utilizando agua desmineralizada, desionizada o agua destilada estéril. Y finalmente vamos a realizar un enjuague con el agua desmineralizada estéril para eliminar todos los residuos de las soluciones desinfectantes. Y vamos a pasar a la etapa de multiplicación de propágulos. Una vez que hacemos el establecimiento en condiciones de esterilidad, pues prácticamente este proceso consiste en continuar quitándole las hojas más pequeñas e ir cortando el tallo con la ayuda de nuestro instrumental de cirugía o nuestro instrumental de laboratorio. En este caso vamos a utilizar las pinzas y el bisturí y tratar de no tocar nada con las manos. Seguimos deshojando nuestro material vegetal hasta llegar al ápice central, que es prácticamente el punto que parece como un tipo velita, ¿no? Y si se dan cuenta en la fotografía, partimos de un material de campo hasta llevarlo a un tamaño de 3 a 5 centímetros aproximadamente. Entonces, el deshoje se realiza hasta obtener ese tamaño y el cual puede estar estructurado por una pequeña sección de tallo y la zona apical de crecimiento. Una vez que obtenemos el ápice, se siembra en un frasco de medio de cultivo, el cual está estructurado para estimular el crecimiento y la diferenciación de nuestro material vegetal. Una vez que nosotros logramos el crecimiento y desarrollo de nuestra planta madre de campo, podemos hacer la clasificación de nuestra planta madre en in vitro. ¿Para qué? Pues esto para no estar estableciendo muy frecuentemente, y ya sabemos que es el proceso más complicado, entonces podemos partir de una planta madre para sacar sin fin número de plantas. ¿Qué vamos a hacer? Pues partiendo de esa planta madre in vitro, vamos a llevar a cabo el tema de la multiplicación. Y una vez que el agave inicia a hacer la diferenciación y le estamos dando su fotoperiodo correspondiente, pues prácticamente va liberando hijuelitos de manera in vitro. Y para multiplicarlos hay que irlos separando con apoyo del bisturí y otra vez volver a hacer su establecimiento. Y así sucesivamente vamos sacando más material
pero vamos a considerar que prácticamente tenemos que considerar unas semanas de elongación en incubación. Cuando el material se manipula y es establecido, no podemos estarlo moviendo de lugar a cada rato o estar revisando a cada rato, sino que si revisamos temas de contaminaciones, tiene que ser superficial y visual. No podemos estar maniobrando tantas veces nuestro material porque recuerden que una planta en in vitro se lleva a cabo pues la respiración del material y una vez que empieza a trabajar este material in vitro, empieza a formarse un pequeño microclima dentro del recipiente y el cual vamos a tener un porcentaje de humedad relativa, el cual va a provocar condensaciones en nuestro recipiente y si esas gotas llegan a caer al medio de cultivo o si se manipula muy frecuentemente, se nos puede contaminar nuestro material. También en esta etapa podemos considerar la fase de enraizamiento y puede ser en in vitro. ¿Qué vamos a hacer en esta fase? Bueno, vamos a hacer una fórmula especializada para estimular a la planta a hacer raíces en in vitro y posteriormente no tenga dificultades de enraizamiento en vivero. Entonces lo podemos hacer también desde el laboratorio, pero si se logra sacar esa planta desde la fase de multiplicación, pues no pasa nada, ¿no? Porque al final una planta in vitro es capaz de realizar sus propias raíces, dándole las condiciones y los parámetros que ésta necesita en los microtúneles para el desarrollo de raíz en cepello. Y bueno, la descripción de un propágulo comercial, pues prácticamente es el proceso de diferenciación. A los ápices sembrados se les debe dar seguimiento cada 45 días, de tal manera que se vayan subcultivando en medio fresco para ir diferenciando pues un propágulo. Por ejemplo, en el proceso de respuesta de crecimiento de los ápices establecidos asépticamente, ese es el avance que vamos a ir viendo. Si en algún momento ustedes observan que nuestro medio de cultivo se está poniendo como un poquito traslúcido, y vean como alguna mancha de color blanca, no se asusten, eso es muy normal. Los tejidos, al hacer las incisiones o las pequeñas incisiones, lo que hacen pues es liberar fenoles, ¿no? Y al estar en contacto con el medio de cultivo, pues sí lo podemos estar monitoreando todos los días, pero una vez que ya se logró el establecimiento, ya nos olvidamos de la contaminación, porque esta muy comúnmente aparece en los primeros días de establecimiento. Y ya si nuestro material ya tiene 3 semanas, 4 semanas, pues ya logramos esa parte, ¿no? Esa parte crítica de nuestro establecimiento en in vitro. Y bueno, los problemas que se pueden presentar en nuestro material, pues es la contaminación. Y lo debemos estar observando muy frecuentemente. Y también, pues una vez cumpliendo las 72 horas, ya estamos del otro lado. Nuestro material se puede desarrollar sin ningún problema. Vamos también a darle un tratamiento a nuestra planta original. Lo que podemos hacer es ir desinfectando otra vez ese material que se contaminó y adicionar una pequeña concentración de carbón activado para evitar que se siga contaminando el material que tratamos de rescatar. Y bueno, esto lo podemos repetir muy periódicamente. Podemos usar soluciones, en este caso también se le pueden adicionar antibióticos agrícolas a nuestro medio de cultivo, pero a una pequeña concentración. Esto para no modificar nuestra fórmula con los ingredientes que ya tenemos en el medio de cultivo, ¿no? Eso puede ser previo a la desinfección. Y agregar al medio de cultivo esta cantidad o esta concentración de antibiótico. Otro tema o otro problema muy importante que hay que estar revisando en el material in vitro, pues es la oxidación del tejido. ¿Cómo podemos saber qué es oxidación? Bueno, el material vegetal, en lugar de estar verde, se pone de color marrón o un poco negro, empieza a oscurecerse el tejido, pero a veces pasa que podemos dejarlo en observación durante las 72 horas o hasta una semana. Hay materiales que responden positivamente después de un periodo de tiempo, claro, siempre y cuando no tengamos
algún desarrollo de algún hongo, ¿no? Algún hongo ambiental, no tanto patógeno, sino ambiental, o alguna bacteria que podamos encontrar por la manipulación del operario. Y así sucesivamente. Estos, pues prácticamente es la oxidación, para evitarlo, pues hay que aplicar en el medio de cultivo una pequeña concentración de antioxidantes. Podemos usar el ácido cítrico y el ácido ascórbico para evitar esta oxidación en los explantes. Y pues prácticamente estos son absorbentes que prácticamente funcionan como sustancias fenólicas, el carbón activado, y la oxidación se debe por la enzima que se llama polivinilpirrolidona, que prácticamente provoca la oxidación de nuestro material. Y los factores físicos que hay que considerar, pues es la composición del medio de cultivo, la temperatura, los niveles de luminosidad y los periodos de oscuridad. Es muy importante que también una técnica que a nosotros nos funciona muy bien en el tema de la oxidación del tejido es que los primeros días que hacemos el establecimiento es muy importante apagarles la luz. ¿Por qué? Bueno, porque es la etapa donde el material se está adaptando a las condiciones del medio de cultivo, y si tú pones a trabajar a la planta durante el primer día del establecimiento con la luz, pues la planta empieza a reaccionar, y es por eso que ocurre el tema de la oxidación. Y lo que vamos a estar provocando también es que nuestro material se nos oxide y que se nos contamine muy fácilmente. Entonces, una técnica muy sencilla para evitar estas dos cosas es apagarles la luz a las cámaras de crecimiento, o los primeros 3 días de establecimiento, pues no prender luces, ¿sale? Lo pueden hacer hasta un periodo de un mes y no pasa nada. Al contrario, ¿no? Nos beneficia muchísimo para evitar estos dos factores. Y bueno, también podemos encontrar problemas técnicos. En este caso, es más que nada al momento de hacer el establecimiento, y es de acuerdo a las técnicas que utiliza la persona o el operario que va a estar trabajando el material vegetal. Y pues hay ciertas particularidades que hay que considerar, que el operario no debe de tocar para nada el medio de cultivo con las pinzas que está utilizando, porque a veces pasa que no esterilizamos bien nuestro instrumental y podemos tener la contaminación de hongos, ¿no? O también por corrientes de aire, etcétera, etcétera, o porque no prendimos los filtros de nuestra cabina. Y bueno, esas son las fotografías donde se presentan colonias de hongos y también presencia de bacterias. Si se dan cuenta, hay parte del material que, por ejemplo, está contaminado. En el caso del hongo de la foto izquierda, pudiéramos rescatar si le damos otra desinfección al explante, pero ya sería con una adición de carbón activado, porque recuerden que entre más contacto esté también con la solución desinfectante, podemos dañar a nuestro tejido. Entonces, si vamos a hacer otra desinfección, hay que hacerlo con los tiempos que corresponden y no excedernos a dejarlo mucho tiempo. Y bueno, otro tema es el tema de la oxidación que les comentaba. Esas son las fotografías de cómo se observa la oxidación en el agave. Se manifiesta por un oscurecimiento del tejido e inhibe el crecimiento. Entonces ya les acabo de pasar una buena técnica, que es apagar luces los primeros días de establecimiento, y ya posteriormente, una vez que ya no se nos contamine el material, ya le podemos dar horas de luz para que ya inicie su diferenciación. Una vez que llevamos a cabo el establecimiento en vitro, llevamos el material establecido a nuestras salas de incubación o cámaras de crecimiento, y los ápices sembrados se mantienen en un cuarto de incubación durante 45 días a una temperatura de 22 grados centígrados y una luminosidad de 2000 luxes. Los anaqueles que se colocan en las cámaras de crecimiento, pues prácticamente están adaptados con lámparas LED, y a una distancia que no pase de los 30 centímetros entre el material que vamos a estar incubando y la distancia entre las lámparas. Es muy importante comentarles que hay que tener mucho cuidado, porque a veces, si colocamos las lámparas muy cerca, podemos afectar a nuestro material vegetal, podemos provocar un estrés por exceso de fotoperiodo,
y por temas de horas luz. También es muy importante comentarles que en cámaras de crecimiento hay que manejar una temperatura ideal y no estar como cambiándola cada rato. El material se desarrolla muy bien a 22 grados centígrados. Podemos manejar un fotoperiodo de 12 horas luz y 12 horas oscuridad y así sucesivamente. Para evitar el tema de estar apagando y prendiendo luces a cada rato, es muy importante comentarles que también se implementan timers que programamos específicamente a las condiciones de fotoperiodo que necesita nuestro material. Y aquí permanecen por un periodo de 70 días aproximadamente en el agave. Claro que esto también varía de acuerdo al cultivo que estemos estableciendo y al desarrollo del material, ¿no? El manejo de un establecimiento in vitro, pues prácticamente es desde la colecta del explante, la desinfección y la siembra del material, la incubación, que es importante, el monitoreo de hongos y bacterias, el diagnóstico que le vamos a dar y cómo lo vamos a resolver, y pues prácticamente darle un tratamiento dirigido a nuestra planta original de campo, a nuestra planta madre que está en el invernadero hermético y con condiciones asépticas y darle ese tratamiento principalmente al follaje y a la raíz. Posteriormente, eso fue la fase de laboratorio, posteriormente pasamos al enraizamiento in vivo, porque in vivo, bueno, pues porque ya vamos a cambiar las condiciones de nuestra área, ¿no? Es una planta in vitro que sale del laboratorio y se va a enraizar en túneles o microtúneles de vivero y prácticamente lo que hacemos pues es cosechar nuestro material in vitro que ya está desarrollado completamente y sacar microplántulas, eliminar todas las partículas de agar que pudieran tener en el tejido y proseguimos a lo que viene siendo el llenado de charolas. Yo les comentaba que podemos usar charolas de 70 cavidades, algunas las podemos usar con domos. En el caso del agave es importante la humedad relativa, que ande entre el 90% y una temperatura pues que no sobrepase los 30 grados centígrados y estar dando pulsos de riego muy frecuentemente. ¿Esto para qué? Para estimular a la planta a que vaya haciendo su formación de raíces. Y bueno, una vez que llevamos a cabo la cosecha del material, llevamos a cabo el trasplante en las charolas, podemos usar enraizamiento pues para mayor facilidad. Y dejamos unos 30 días y realizamos monitoreos y evaluaciones para ir viendo el porcentaje de enraizamiento de nuestro material in vitro. Otra fase muy importante es la aclimatación. Y bueno, vamos a adaptar a nuestro material in vitro a condiciones ambientales. Una humedad relativa que oscile entre el 90 al 95 o hasta el 100% y una temperatura que ande entre 22 a 25 grados en algunas especies. Podemos manejar también temperaturas hasta 30, 33 grados centígrados. Y es muy importante el fotoperiodo durante los primeros 60 días. Y otro tema que hay que considerar, pues, es tener mucho cuidado con las sales en el agua de riego, estar teniendo soluciones nutritivas con pHs adecuados, pero es muy importante comentarles que la calidad del agua o el análisis de agua previo a que vayamos a usarla, pues tenemos que tener muy bien claro los parámetros que hay que considerar en nuestra agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos provocar una toxicidad en nuestro material y en lugar de tener plántulas in vitro, pues vamos a tener plantas muertas. Entonces, es muy importante considerar esos factores. Otro factor importante de transcedencia en la adaptación del material es la revisión continua de la parte apical del material in vitro, los números de entrenudos que puede haber en algunas especies y los números de hojas y foliolos al momento de estar evaluando, los aspectos de brotes, el espesor del tallo, el tipo de corte, el vigor y sanidad y sobre todo la longitud de brotes.
Y una vez que ya se desarrolló la planta, pues prácticamente pasa a aclimatación y engorde, en el cual le damos una trazabilidad con el código de plantación, qué fecha se estableció en el laboratorio, qué operario lo trabajó, la fecha de salida del material, la fecha de maquila del material después de eliminar la parte del callito de este material in vitro y los tiempos que van a estar en los microtúneles de aclimatación para el desarrollo de raíces. Entonces es muy importante tener todos estos tiempos bien monitoreados porque no se puede tener una planta bien desarrollada en 2 semanas. Hay que considerar los tiempos de laboratorio que van desde 2 a 4 meses, dependiendo si implementamos la etapa de enraizamiento in vitro. Y el tema de enraizamiento son aproximadamente otros 2 meses. Y en aclimatación y engorde, que es un poquito más tardado, que son aproximadamente 5 meses. Entonces, una planta para estar aclimatada y desarrollada para expedir al cliente, pues tiene que pasar por un proceso de un año. Entonces, los clientes tienen que prepararse con un año de anticipación o si quieren material, pues es pedirlo previo, ¿no? Porque ya saben que los tiempos son un poquito tardados para entrega de su material. Y en esta etapa también es conocida como la etapa de adaptación, es la última etapa de la técnica de micropropagación y consiste en transferir el material vegetal in vitro a suelo o a algún sistema de hidroponía. Y los factores a considerar son temperatura, humedad relativa e intensidad lumínica. Y de este lado sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias. Aquí en el chat no tenemos preguntas, pero porque luego son un poco tímidos los chicos. Aquí tengo unas cuantas que me compartieron. De todos modos, para motivarlos, chicos, si gustan irlas colocando en el chat, es información muy, muy valiosa. No es tan común que se les compartan tips tan valiosos y no solamente en el marco académico al cual estamos acostumbrados, sino que realmente son tips valiosos o consejos porque tienen valor comercial. ¿Vale? Es como la diferencia a veces que podemos llegar a visualizar. Así Así que es. quien guste colocar sus preguntas aquí. Aquí tengo una. Dice, en clase nos han comentado que incluso después de varios ciclos de clonación, se presentan algunas variaciones en el material final, el que ya tiene valor comercial. La pregunta será que por qué ocurre y cómo afecta comercialmente a las plántulas como producto. Ok, ese es un tema muy importante que hay que considerar en la propagación in vitro. Yo como especialista les recomiendo que un material in vitro, por ejemplo, si multiplicamos 5 plantas de las que se establecieron y le damos una multiplicación, pues obviamente tenemos la mejor calidad de ese material en la primera multiplicación. Posteriormente, para sacar volúmenes, pues yo recomiendo solo darle hasta 5 multiplicaciones, máximo 7, pero no pasarnos y no llegar hasta 10, 12, 14, 15. ¿Por qué? Porque nuestro material in vitro también, sí es cierto que tiene todas las características de nuestra planta madre, nuestra planta original de campo, pero también si excedemos el número de multiplicaciones, podemos tener en campo, lo podemos visualizar o el cliente los puede visualizar. Puede tener una planta que no sea productiva, puede tener una planta que sea muy raquítica, que no esté dando la producción que requiere, que no esté dando los kilogramos que necesita en fruta o lo que necesite, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí es muy importante frenar el número de multiplicaciones y ponernos como límite 5 para tener una mejor calidad de planta. Pero el excederse más de 5, pues sí ya provoca este tipo de características que les comento. Entonces sí es muy importante poner límites en la propagación in vitro también. Ok, o sea que es muy, muy valioso cuidar las plantas madre y también multiplicarlas por sus mecanismos naturales, no estar abusando. Así es. De hecho, yo recomiendo por ejemplo, si tienen alguna solicitud de algún material en in vitro,
partan del primer establecimiento y si ya les dieron las 5 multiplicaciones que yo les propongo, pues estar anticipadamente preparándose con otro establecimiento. La idea es estar haciendo establecimientos consecutivos y tenerle planta de mejor calidad al cliente, porque al final es lo que nos diferencia, ¿no? Como ahora sí que como un método totalmente aséptico y totalmente diferente al método convencional. Entonces sí es importante el tema de los establecimientos, pese a que es una etapa más complicada de la propagación in vitro. A veces este concepto de planta madre les cuesta un tanto entenderlo a los chicos y es normal, ¿no? A todos nos pasó, porque en esta parte de la formación estamos solo como viendo lo que ocurre en una unidad productiva y normalmente las plantas que llegan se producen y se reponen. ¿Cómo nos podrías ayudar a definir qué es una planta madre para que lo tengan como claro? Ok, una planta madre es la planta que nosotros seleccionamos en campo y es aquella que tiene las mejores características que el cliente requiere para su comercialización. Por ejemplo, seleccionamos esa planta vigorosa, seleccionamos esa planta que tiene mayores rendimientos, seleccionamos esa planta que está libre de plagas y enfermedades y que de alguna u otra forma, de manera visual, la vemos como la planta ideal. Esa es nuestra planta madre. Partimos de esta planta madre de campo y que tiene sobre todo una genética totalmente buena y que al rato mañana no podamos presentar como algunas diferencias entre em, que al rato tengamos el problema de que no está produciendo o que esa planta pues no está desarrollándose como deberían, sino previo a eso, nuestra planta madre es la que tiene las mejores características que el cliente necesita o que nosotros necesitamos para sacar a nuestras plantas hijas. Sí, realmente la producción agrícola se soporta sobre la progenie de esas plantas madre. De ahí Así su, es. su valor. ¿Ok? Aquí tengo otra en lo que se motivan los chicos. Dice, en mi rancho se cosechan los hijuelos y ya hasta forman parte de cuando rentan las tablas o las parcelas. O sea, como que en el contrato ya viene la recuperación de los hijuelos. Ok. ¿Qué ventajas tiene obtener plantas in vitro en lugar de solamente colectar los hijuelos que ya se tienen en campo y qué comparaciones económicas se podrían llegar a hacer? Ok. La diferencia que hay entre una y otra, pues prácticamente es que una planta in vitro va a estar libre de plagas y enfermedades, va a ser una planta que va a tener pues prácticamente otras condiciones y que va a estar desarrollada en un lugar aséptico, te va a ofrecer mayores rendimientos y pues prácticamente se manifiesta en el vigor, en el crecimiento, en el desarrollo y podemos tener pues en el caso del agave pues mayor kilogramos que el cliente necesita en las piñas que le llaman, ¿no? En el caso de los hijuelos de manera convencional, pues sí es posible darle una buena calidad también tiene mucho que ver con el manejo en campo, pero una planta in vitro va más resistente al tema de plagas y enfermedades y sobre todo va con todos los nutrientes que ésta necesita para poder desarrollarse. Y al momento de hacer un comparativo, pues sí se logra ver la diferencia en campo, ¿no? Yo creo que preguntan porque es muy común ahorita por todos los caminos de plantillos enormes de agave. Y sí es cierto, también están los hijuelos ahí, pero sí requiere como sistemas de selección también, no puede ser así nada más. Así es. No, de hecho también lo que yo les puedo comentar es que una vez que se hace la compra de una planta in vitro, pues tú sabes que los hijuelos van a tener las mismas características de la compra de la primera planta, ¿sabes? Esa es la ventaja. Ya, Y que tú a lo mejor puedes hacer un gasto inicial con la planta madre, pero ya los hijuelos ya no. ¿Por qué? Pues porque ya te estás ahorrando también esa parte. Entonces es muy importante comentarles que si la planta in vitro es mejor desarrollada, pues sus hijuelos también pueden mostrar esas características, ¿no? de hecho, la ponencia anterior fue como de fitosanidad.
Y yo creo que en algún momento, si seguimos así haciéndolo sin control, va a llegar como una alarma, una alerta. Porque si se siguen propagando los hijuelos así de manera descontrolada y surge por ahí alguna enfermedad, solo la vamos a diseminar en toda la región. Exactamente. De hecho, también pasa en el laboratorio, ¿no? Si partimos de una planta madre que visualmente no podemos ver el patógeno, pues vamos Ujú. también a multiplicar esa enfermedad o esa bacteria o ese hongo o lo que sea y se nos sale de control. Entonces, lo ideal es hacer paso por paso, pero con previos análisis fitopatológicos. Sí, sería como un control de calidad. Aquí Así es. tenemos ya algunas en el chat. Creo que más bien yo ahora que no me he dado cuenta. Este, Creo que tenemos suficiente tiempo. Dice, ¿qué factores intervienen en el cultivo in vitro y cuánto tarda un cultivo? ¿Qué factores intervienen en cuanto a Me- crecimiento? Pues está así como muy general. Yo creo que sí se atendieron en la presentación, pero si de manera general nos puedes mencionar, yo creo que es suficiente. Sí, mira, en el establecimiento in vitro, pues hay que considerar factores por ejemplo, la asepsia es principal en las técnicas de cultivos de tejidos. Otro factor muy importante en la siembra o en el establecimiento de los operarios, pues es tener como bien riguroso las reglas de operación, ¿no? Sobre todo el decirles qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué pasa si nosotros hacemos las cosas demasiado rápido. Claro, hay que considerar que también la gente que puede trabajar con cultivos in vitro tiene que tener un perfil totalmente y les digo yo, que deben de ser muy tranquilos, ¿no? Muy pacientes. Y ya en el tema de elongación, crecimiento y desarrollo, pues hay que considerar muy bien el fotoperiodo. ¿Por qué? Porque si tú no le das temperatura y horas luz al material, no se va a desarrollar. Entonces, en lugar de tener plantas, les comentaba yo, pues podemos tener callos, ¿no? O podemos tener un material muy chiquito, con muy difícil manipulación y así sucesivamente. Entonces hay que considerar muy bien los parámetros en las cámaras de crecimiento, el factor temperatura y el factor luz son los más importantes para el desarrollo de un material in vitro. Ok. Aquí de hecho la pregunta incluye también el tiempo. Yo creo que es importante. Aquí en el programa de agronomía llevamos el curso de cultivo in vitro y en la práctica les digo que si llegamos a callos es suficiente porque a veces no da el semestre. Así es. Los tiempos varían mucho. Por ejemplo, en el agave podemos tener una planta ya hasta aclimatación de un año, ¿no? De un año previo. Y en el cultivo, por ejemplo, de las berries, pues son más sencillos. Podemos tener planta más en periodos de tiempos muy cortos. En 2 meses ya tenemos arándanos. En un mes ya tenemos fresa in vitro. Entonces, la fresa es muy noble y se multiplica de una manera muy rápida. La verdad es que en otra ocasión me invitan y les doy una plática de fresa in vitro, está muy padre. Un taller Este, será es- divertido. sí, y la verdad es que yo creí que al manipular la fresa en in vitro iba a ser como muy complicado, pero no, es muy noble y tenemos resultados muy rápidos. En 3 semanas, 4 semanas ya vemos la diferenciación y la división celular del material vegetal in vitro. Entonces, varía mucho de la especie, del cultivo, de la Ujú. variedad. Y hasta el manejo también. Así es. Ese comentario está relacionado con esta pregunta. Dice, de las especies que ha propagado, ¿cuál es la que ha representado más dificultades? El agave. Ah, El agave, la verdad es que en mi experiencia, el agave es complicado porque es una planta que voy a establecer por una planta in vitro que voy a obtener. Entonces, mi coeficiente de multiplicación o el rendimiento de mi material vegetal es 1 a 1. Y en el caso de ok. las berries, mi coeficiente de multiplicación o mi rendimiento puede ser de 5. ¿Qué quiere decir? Que yo de una planta puedo tener 5 más. Entonces, la más difícil es el agave por la liberación de azúcares, por la liberación de savia, por la liberación de fenoles que me provocan mayor porcentaje de contaminación en el material in vitro. Entonces, entre más robusto tengas un material, más problemas te va a dar en el establecimiento.
Ok, y me imagino que también en términos económicos, porque el número de lotes que se pueden producir son menos en el tiempo. Así es. Ok, y de hecho esa pregunta viene con esta. Dice que si la técnica de cultivo in vitro es rentable. Sí, es muy, muy rentable. Claro que hay que estudiar muy bien a la especie, al cultivo que vamos a establecer. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Digo, la fresa es muy sencilla de hacer en in vitro, pero si se dan cuenta, el costo de la planta de fresa oscila entre unos 14 pesos, 16 pesos, es muy barata. Entonces, las técnicas de laboratorio son un poquito altas, sobre todo en el tema de los reactivos, y hay que considerar la rentabilidad, ¿no? Si es conveniente establecer una fresa in vitro y venderla en in vitro, porque digo, de Ujú. manera convencional sabemos que la podemos obtener por estolones, y así sucesivamente, que es una forma pues tradicional, ¿no? Muy convencional y no conviene de manera económica hacer toda la fresa en in vitro. Por ejemplo, nosotros manejamos millones de fresa, millones de plantas, pero está muy limitada la fresa para el desarrollo en in vitro. Solo se puede desarrollar la planta madre en in vitro y posteriormente hacer la Ujú. reproducción de estolones y ahora sí llevárnosla a enraizamiento. Pero como tal, un lote de 120 millones de plantas de fresa no es rentable porque la planta se No. vende muy barata. Ujú. Sí, Entonces y hay que además, buscar el costo-beneficio de nuestro material vegetal. y también está sujeto al mercado. Exacto. Entonces, a lo mejor un cliente te puede comprar una fresa de 16 pesos y va a haber otro cliente que te va a poder comprar una fresa de 35 pesos, pero después, pues es como el comparativo, ¿no? ¿Cuál es mi mercado con la planta in vitro y cuál es mi mercado con lo tradicional, con lo convencional? Entonces, Ok. eso es muy importante considerar también. Sí, es todo un análisis y además iniciar algo requiere inversión. Así es. Ok, aquí hay una pregunta, yo mismo no la entiendo muy bien. Dice, ¿el contenido de mucílago en este tipo de especies, se refiere a los agaves, representa dificultades para la propagación in vitro? Sí, porque tenemos que darle un tratamiento previo al material. Entonces, todo lo que tenga que ver con pequeños microorganismos adicionales a nuestro material que vamos a llevar a cabo en el establecimiento, sí hay que eliminarlo por completo, pues. ¿Para qué? Pues para que nuestro material no vaya como alterado, ¿no? De alguna u otra forma con algún organismo diferente. Ok, igual también para lo que se mencionaba de las oxidaciones y todo esto. Así es. Acá hay una pregunta que me pasaron. Dice, ¿qué debo de hacer para comenzar a especializarme en esta área en la que usted ya es experta y por mi propia cuenta? Como que no se quiere salir aquí un emprendedor. Pues ¿Está bien? ¿De mira, eso se trata? de primera les puedo ofrecer cursos personalizados en técnicas de manejo de cultivos in vitro. Ustedes me van comentando qué especie quieren trabajar. También pueden hacer su servicio social aquí en el laboratorio donde yo estoy. Sin problema, pueden venir a aprender el mundo de las berries. Yo he trabajado con aguacate, con solanáceas, cactáceas, agaves. Y bueno, ahorita estamos trabajando aquí en el tema de las berries, pero también he desarrollado protocolos de aguacate en in vitro. Pues son más que nada especies que sí son redituables, ¿no? Ok. Sin problema pueden acercarse y les puedo pasar técnicas, protocolos, recetas, fórmulas, todo. Cabe mencionar que la maestra Jessica se encuentra en Dolores Hidalgo para quien, por cuestiones o temas de distancia, pues le quede cerca, es una opción. Así es. Acá tenemos otra, dice, ¿se llega a tener algún tipo de limitante en este método de propagación? O sea, como las desventajas de la propagación in vitro. Bueno, en este caso, si implementamos las técnicas de una manera correcta, pues yo creo que no podríamos tener como esa limitante, pero si una vez que vemos que, por ejemplo, el porcentaje de contaminación se nos está saliendo de las manos
porque recordemos que un laboratorio in vitro solo tiene como parámetro no pasar el 5% de contaminación. Entonces, este sería un tema. Otro tema sería la vitrificación del material. Si no realizamos la técnica de manera correcta, podemos tener plantas mal formadas, pero son en pequeños porcentajes, ¿no? Tenemos que ir modificando también formulaciones, nutrientes, ingredientes que a lo mejor al material no le puede favorecer, pero yo siempre les doy como técnicas muy, sencillas. Si estamos viendo, que no nos está funcionando, pues no lo hagan de manera masiva, hagan 1 litro, 2 litros para hacer el establecimiento de ese material y nos podemos evitar un sinfín de cosas, ¿no? Primero, probamos y vemos si sí se logra o no se logra. Y una vez teniendo los resultados positivos para el establecimiento y la elongación, pues ahora sí, lo ejecutamos de manera masiva, pero antes no. Incluso temas sencillos que aparecieron durante la presentación, como proveedores o insumos, intentar que sean constantes y accesibles. Así es. Por ejemplo, en el tema yo les comentaba que hay que tener mucho cuidado con los reactivos, con las marcas y hay que leer en su etiqueta la ficha técnica, el grado de solubilidad, el grado de concentración que tienen esos reactivos porque pueden interferir de manera significativa en el establecimiento. Incluso hasta la misma conservación, porque a veces no leemos las etiquetas y bien claro dice malas enzimas, tienen que ir refrigeradas y las dejamos a temperatura Así ambiente es, y pues obviamente así no es. van a funcionar. Así cosas tan sencillitas, pero son necesarias. Ya no tenemos más preguntas, yo creo que queda pues un espacio para un comentario final, un mensaje como de cierre. Sí, pues prácticamente invitar a esos estudiantes que quieran como aprender técnicas de cultivos de tejidos, micropropagación in vitro, saber el manejo, porque la verdad lo más fácil pues es como el manejo del laboratorio, ¿no? Lo más sencillo. Pero lo más difícil es desarrollar una fórmula específica para las variedades que ustedes quieran desarrollar porque no todas se comportan iguales en una fórmula. Por ejemplo, los frutales, las ornamentales, las agaváceas, las cactáceas, pues todas tienen su grado de complejidad y no es como, pues yo siempre digo, en el cultivo in vitro no son enchiladas. Siempre hay que estar estudiando cómo es el comportamiento de esa especie, el contenido nutrimental que hay que desarrollar, la fórmula específica. Yo les comentaba en el inicio, el pH, la conductividad eléctrica son fundamentales en cultivos de tejidos. Entonces, por ejemplo, en el tema de la zarzamora, nosotros manejamos un pH de 5,7, en el tema del arándano manejamos un pH de 4,9 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener, como cada especie debe de tener su propio protocolo de establecimiento con eso. Podemos partir de una fórmula MS, y podemos irla mejorando, claro, pero haciendo pruebas, investigación y desarrollo. Sí, Entonces, excelente. sí tiene su grado de complejidad, la verdad. Yo creo que de ahí la importancia de saber diseñar experimentos. Los experimentos no son solo para que terminen en tesis, sino realmente es para poder hacer pruebas que resuelvan problemas técnicos. Así es. Por ejemplo, yo siempre les digo, prueben cualquier cosa que no lo tengan claro, prueben antes de hacer su relajo y quemen todo el cultivo, ¿no? Porque Y que se pasa, propague pasa el que luego problema. nos corren porque quemamos un cultivo. Exacto. Entonces yo digo, para eso existe la investigación, el desarrollo. Voy probando y voy investigando a la vez. ¿Qué es lo que le falta a mi nutrición? ¿Qué es lo que le falta a mi fórmula? ¿Qué es lo que le falta en manejo? Y así lo voy complementando y vamos evaluando parámetros variables que nos permiten ir modificando parte de la formulación en nuestro medio de cultivo o parte de nuestro manejo en salas de crecimiento. Entonces sí es muy importante estar probando y evaluando, es muy importante.
Sí, de hecho, con fines de cuando los chicos se egresen, yo creo que esa capacidad de resolver problemas es la que realmente les va a hacer conseguir un buen trabajo. Exacto. Sí, fíjate que yo siempre digo que para la toma de decisiones no es como que, ay, se me ocurrió, solo se me ocurrió ponerle 5 litros por litro. Pues no, o sea, hay un deber ser, entonces hay que ejecutarlo y hay que probar en poquito, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo menos? ¿Qué pasa si le pruebo otro poquito? O así sucesivamente. ¿O qué pasa si pruebo con tal producto? Entonces es muy importante el estar probando y el estar tomando las decisiones, porque las pruebas te ayudan a la toma de decisiones cuando tú ya tienes como responsabilidad un laboratorio grande, ¿no? Como por Ujú. ejemplo el que yo tengo. Entonces, antes de cometer un error, pues yo sé que si quemo un lote de producción, pues así también me va a ir, ¿no? Sí, Entonces hay que ser muy conscientes, hay que ser muy conscientes de todo lo que implica el hacer un cambio y no tener esa noción. ok. Pues yo creo que no queda más que agradecer a nombre del programa de agronomía. Ya estos acercamientos con la maestra Jessica pues están siendo constantes, al menos en las áreas que compartimos ciertos gustos y pasiones. Y bueno, ya te haré llegar una constancia vía electrónica. Pues muchas gracias por la plática, estuvo bastante interesante y aquí seguimos en comunicación y en contacto. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Si hay algún interesado, que quiera hacer sus prácticas o su servicio social, digo, no nada más está el laboratorio, también están todos los cultivos, ¿no? Y ahorita se viene la temporada alta de la fresa, entonces también pueden aprender muchísimo. La verdad es que aunque estén un mes, 2 meses, llévense ese conocimiento que pueden adquirir, ¿no? De una forma muy sencilla y sin ningún compromiso. Digo, a final de cuentas estamos para eso, estamos para enseñar y ustedes están pues también para aprender. ¿No? Excelente, bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bye Bye a todos los bye. conectados, nos vemos. Bye.